Sean todos, todas y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que ya tiene un montón de episodios, que sale primero que nada en la web de Radio Hashtag los martes a las 18 horas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un grupo de artistas que también un grupo, un colectivo, un movimiento, no sabría muy bien cómo identificarlo, que también va a traer otra discusión a colación, creo yo, sobre todo porque cuando investigué surgieron cosas, pero bueno, vamos a meternos en el grupo y después ver el otro temita, para no marearlos. ¿De qué les voy a hablar hoy? De las arpilleras. No el material, sino el grupo, digamos. ¿Qué son las arpilleras? Bueno, son y fueron, siguen activas, muy activas. De hecho, este podcast sale a raíz de que la semana pasada ellas dieron una especie de taller, conferencia, sí, como una clase. Estamos hablando de un grupo muy grande, de las cuales, como en muchos colectivos, no es un grupo definido, ¿no? Son varios integrantes que lo fueron conformando, fueron deviniendo de talleres y es un movimiento que se expandió muchísimo, entonces no podemos hablar de autoría. Pero bueno, yendo al tema. Son una manifestación artística, podríamos decirle así, creo que esto es lo que mejor la resume, chilena, comunitaria, surgida durante la dictadura militar de Chile. ¿Cómo se expresaba esta manifestación artística? Bueno, eran bordados realizados por un grupo de mujeres, las arpilleristas se llamaban, que plasmaban en sus obras, a modo de denuncia y de comunicación, la búsqueda de sus familiares detenidos y desaparecidos, además de denunciar las atrocidades cometidas en la dictadura militar, que de hecho hoy en día muchas de estas cosas se saben gracias a las arpilleras, ¿no? Hay una reparación histórica, una recuperación de data. Lo que me parece muy interesante de este movimiento es que ellas bordaban en tela y lo que hacían era, a través de gente que lograba exiliarse, ¿no? Durante la dictadura, esta gente se llevaba en las valijas las telas, los bordados, y estos bordados lograban migrar, salir del país, y entonces de esta manera, en un país donde había un bloqueo de comunicación enorme, cosa que hoy sigue pasando en algunos lugares cuando hay algún tipo de conflicto político, hay un bloqueo mediático. Bueno, en Chile se imaginarán que en la dictadura era 17 veces peor. Entonces, lo que ellas lograban de alguna manera era comunicar fuera del país lo que estaba sucediendo en Chile y de cosas de las que la gente no se enteraba. De hecho, la colección más grande de arpilleras del mundo está en Suiza, si no me equivoco. O sea, miren hasta dónde llegó. Y de hecho, este movimiento de las arpilleras, que ahora vamos a entrar en detalles, se expandió a otros lugares, ¿no? De fuera de América Latina, en América Latina, ¿no? La forma de narrativa, este tipo de imagen o este tipo de técnica con, ¿no? Como a partir de vivencias similares, ¿no? Van a emerger a partir de vivencias similares y ellas le van a, digamos, brindar esta herramienta de alguna manera. Eso me parece súper interesante porque generaron un ciclo de contrainformación a través del arte. Y de hecho, bueno, esa es a la discusión que quiero ir más tarde, ¿no? Se cuestiona mucho si el tema de las arpilleras es arte. Y en esto quiero ahondar más tarde. Primero quiero darles un pantallazo general para no mezclarlos, pero tengan esta pregunta en la cabeza con todo lo que les estoy diciendo.
generaron un ciclo de contrainformación, generaban comunidad en una situación política en la que lo que más pretende es la disgregación, ¿no? De lo que más prohíben las dictaduras a lo largo de Latinoamérica es el aglomeramiento de gente, ¿no? Que se junten las personas. Bueno, este tipo de talleres va a generar grupos de soporte, de contención de mujeres que pasaron por lo mismo. Va a generar un ciclo de contrainformación, va a generar una reparación histórica, va a ser herramienta de denuncia, ¿no? Estamos hablando de un activismo grandísimo, ¿no? Un activismo político a través del arte. Bueno, sigamos. Entonces, también esto que les decía de generar comunidad, los primeros talleres que van a hacer tras el golpe del 73 surgieron bajo el alero de las iglesias, especialmente de una agrupación de familiares y detenidos y desaparecidos, se llamaba así la agrupación, creada en el 73 por el apoyo del Comité de Propaz. Esto es como un poco de contexto histórico, digamos, de formación de sus orígenes. Ahora sí, entrando en la parte técnica, porque se llaman las arpilleras, ¿no? Yo ya les adelanté que eran bordados. Bueno, estas mujeres lo que hacían era, primero eran talleres colectivos, ¿no? Donde se perdía esta idea de la autoría. Primero no había una noción de arte, me parece, y eso podríamos debatirlo. Pero básicamente van a utilizar restos de tela, ¿no? Como lo que tengan en las casas. Y los van a bordar luego, ¿no? Los van a bordar a arpilleras que van a sacar de las bolsas de papa o de harina. O sea, una producción de muy, muy bajo costo que supieron resolver perfecto. Y además esto que les digo, que les da esta flexibilidad del material, esto que no pese, que no sea un objeto pesado, ¿no? Como le quita todo fetichismo al objeto arte, pues enrollado o lo que sea y enviado esto en una valija y salía del país. Me parece interesantísimo. Ahora, que estas mujeres lo que hacían era bordaban, ¿no? Recortaban los retazos de tela o también algunas adjuntaban muñecas o a pedacitos de objetos o algunas piedras, ¿no? Algunas tienen como un poco más de como más relieve o tridimensión que le aportan al lienzo. Y lo que hacían era generar situaciones, ¿no? Como con un relato, ¿no? En donde se leía claramente una situación. Creo que todos los podcasts recomiendo lo mismo, pero busquen imágenes mientras que yo estoy hablando. Hay un montón, hay muchas que son increíbles. Hay una que es, creo que una de mis favoritas, que es una que relata una noche en la que los militares fueron a buscar a todos los hombres de las casas y se los llevaban, ¿no? Se los llevaban de las casas. Los secuestraban y está relatado a la perfección, se entiende perfecto, el mensaje llega clarísimo. Ahora, es una narrativa que pretende esto contar en una imagen, ¿no? Tiene como una especie de desenlace en algún lado, ¿no? Tiene una direccionalidad, utilizan a la perfección la teoría de la Z. El que no sabe lo que es la teoría de la Z, me explico. La teoría de la Z es una teoría compositiva que lo que indica es distintos puntos a lo largo de la composición que marcan un orden y una lectura, ¿no? ¿Y por qué una Z? Bueno, porque es más o menos la manera en la que leemos, ¿no? Un texto, pero en la imagen se puede generar esta lectura de tipo texto con distintos elementos. O sea, estamos hablando de una composición vertical en la que va a arrancar de izquierda a derecha por el margen superior. Entonces va a ser de izquierda a derecha en el primer margen, va a saltar, ¿no? Para la parte de abajo a la izquierda y se desplaza a la derecha y así, ¿no? Como una Z. Esto es una teoría compositiva. Yo dudo que la hayan tenido en la
en la cabeza a la hora de hacerlo, ¿no? No creo que hayan tenido esta parte como teórica y no es necesario porque lo dominan a la perfección, es algo muy instintivo. ¿Y qué es esto? Es de la manera en la que leemos, ¿no? O sea, después el arte conceptualiza o hay un montón de teoría y un montón de técnica, pero me parece que ellas dominan a la perfección el tema de el relato, la narrativa. Es increíble cómo visualmente generan estas narrativas. Y insisto, búsquenlo porque es increíble cómo lo lees como si fuera un texto. Es algo que es clarísimo y que cumple a la perfección su función de comunicar. ¿No? Esta idea de que no hay nada más allá, no hay como algo oculto, sino es lo que te están diciendo y es crudísimo. También algunas incluyen bordados, ¿no? Con parte de textos. Y la figuración es una figuración muy primaria. Primero estamos hablando de bordados y telas adjuntas en la que ¿no? El recorte y el collage de tela ya te impone una dificultad técnica en el detalle, en un realismo, si se quiere, o en un hiperrealismo, porque realismo están tratando un tema de la realidad y para mí eso califica como realismo, qué decirles. Una figuración más marcada, digamos, es como que van a distinguirse que son personas, pero va a ser una figuración muy primaria. ¿Esto importa realmente si mantiene su esencia de querer comunicar? Si yo puedo apreciar la pieza, olvídense de la reparación histórica, olvídense del acto político que significa hacer lo que ellas hacían, olvídense de la comunidad, olvídense del arte en general. Si yo miro una imagen y la disfruto, me llega de alguna manera, mueve alguna fibra interna o me hace pensar o la disfruto simplemente, no siempre tiene que, no, pero si logra su cometido de generar una reacción del otro lado, ¿importa realmente el perfeccionismo técnico? ¿O el perfeccionismo técnico es una herramienta más para poder generar imágenes que produzcan el efecto buscado en un otro, en un espectador? Dejo la pregunta abierta realmente, porque es esto a lo que quería llegar, de que cuando buscaba información, ¿no? O sea, yo para armar el podcast siempre me armo un pequeño guión con la información para no decir data errónea, o por lo menos intento. Y buscando, obviamente, la primera que sale siempre es Wikipedia. ¿Y cómo define Wikipedia este movimiento? Bueno, como una manifestación artesana. Y yo digo, ¿por qué lo califica como artesano? ¿Porque es textil? ¿Porque es un bordado? ¿Porque no tiene el perfeccionismo técnico de un Rembrandt? Como para pensar también, ¿de dónde sale la clasificación de arte y artesanía? Viene de la Edad Media, chicos. Hemos recorrido un largo camino como para seguir haciendo distinción entre arte y artesanía, ¿no? Porque es poner también, esto es pura opinión personal y pueden disentir conmigo y me encantaría que tengamos un feedback. Realmente amo cuando me llegan sus mensajes o que comparten que están mirando el podcast, escuchando el podcast. Así que nada, siempre toda esa data es recibida. Me la pueden dejar en mi Instagram, que es mflorp. Y los días que se sube el podcast, los martes, generalmente dejo una cajita en las historias para que charlemos. Entonces realmente la de este martes lo voy a estar esperando más que nunca porque me reinteresa saber qué piensan de esto, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto más vamos a poner al arte en un pedestal? ¿En dónde nos deja parados eso también? Porque si yo
vamos a ponernos en esta mentalidad de Wikipedia de que las arpilleras son artesanas. Denigrando la artesanía de alguna manera o denigrando su trabajo, ¿por qué hablamos de que es algo que es menos si es artesanía? Digamos, es un consumo cultural el artesano. Digo, ¿no es lo mismo acaso arte y artesanía? Digo, ¿por qué si hablamos, por qué, por ejemplo, yo pienso que es sacarles una categoría cuando hablo de artesano y que se merecerían llamar artistas, y acá también implicaría que yo destruya este concepto en mi cabeza porque no es una cosa más que la otra, no es bajarle un rango, decirle artesanos, ¿se entiende a lo que voy? ¿No? Como ya el hecho de yo indignarme porque les pongan artesanas también habla de un proceso que yo todavía no tengo resuelto claramente. ¿Por qué? Porque es muy difícil tirar abajo con todo. O sea, vemos la deconstrucción día a día, ¿no? Con un montón de cosas. Bueno, es difícil derribar conceptos. Lo interesante, me parece a mí, me pongo a mí como ejemplo, no porque sea la más genia de todas o tenga todo súper claro, pero me parece que lo interesante es cuando las cosas nos empiezan a hacer ruido. Me parece que es un motor de cambio muy poderoso que las cosas te hagan ruido. ¿Por qué? Porque vas a tratar de que no te lo hagan. Entonces, a mí me hizo ruido que les digan artesanas, pero también me hace ruido cuando lo digo en voz alta. Digo, che, no, pará, no hay, es consumo cultural. La artesanía y el arte son objetos culturales. No hay rangos en la cultura, ¿no? La cultura es construcción de identidad. Entonces, ¿por qué tendría que haber en la identidad cosas que tengan más importante o cosas que no las tengan? Me fui re por las ramas, sí, pero me parece que es un tema súper interesante para debatir. Y ya esto, el hecho de saber que la distinción entre arte y artesano salió en el Renacimiento, ¿no? En la Baja Edad Media sale el concepto de arte y artesano. Lo podemos redebatir. ¿Quieren que hagamos un podcast especialmente de arte y artesano? A mí me parece que es súper interesante, porque las dos son tareas de la cultura, las dos son tareas que implican cierta manualidad, ¿no? El uso de las manos, el trabajo corporal, vamos a decirle, ¿no? Algún cierto nivel intelectual, podemos decirle, algún cierto nivel sensorial. ¿Qué significaría hoy ser artista o artesano? Me parece que es un tema interesantísimo para debatir. Lo que yo les puedo decir es que las arpilleras, para mí, si hoy las tengo que definir, son artivistas. Ni siquiera artistas, artivistas. ¿Qué vendría a ser el artivismo? Bueno, un accionar político a través del arte, porque construyeron historia, lo siguen haciendo. Es una reparación histórica lo que hicieron, es relatar la historia del lado de iba a decir de los perdedores, porque siempre se dice que la historia lo escriben los vencedores, no es los perdedores, en este caso sería la resistencia, ¿no? Cuánto dolor tuvieron que atravesar, cuánto sufrimiento, cuánta desesperación, y sin embargo, cómo logran transmitirlo, cómo logran entender que es necesario hacer algo, cómo logran entender que desde su vulnerabilidad en colectivo son mucho más fuertes, ¿no? Como la unión hace la fuerza, podríamos decir. También hay algo muy poderoso que es la reivindicación del textil, ¿no? Algo que siempre históricamente fue relegado a las mujeres y hoy creo que es también una herramienta de esas que se reivindican, ¿no? Como en esa posición que se ha relegado, y tomar esa herramienta que te relegan, hacerla propia, ¿no? Me parece que también hay algo de eso que es fuertísimo, que es muy poderoso, el tema de los textiles con respecto
a las mujeres y cómo es una especie también de reparación histórica. Nada, me reinteresa que me escriban y me digan qué opinan de esto que estoy diciendo, si deliro, si no opinan, si estoy flasheando, si creen que estoy súper equivocada. Me reinteresa saberlo, porque también en parte de estas construcciones lo interesante es escuchar distintas opiniones, ¿no? Como para reconstruir algo, vamos ladrillo por ladrillo, entonces hay que ir viendo cada definición, y las cosas, para mí es esto, lo más fuerte, el más fuerte motor de un cambio para mí es que las cosas te empiecen a hacer ruido, que empiecen a incomodar, que no te sientas cómodo con ciertas definiciones, cómodo, cómoda, cómode. Y me parece que el arte en un montón de cosas el arte en un montón de cosas no. El arte en general es súper elitista, súper clasista, súper... bueno, ya hablamos en 200 podcasts anteriores de que es la historia del arte machista por excelencia. Ni hablar de europocentrista, ¿no? Siempre los artistas hombres blancos, heterosexuales, europeos, ¿no? Bueno. Entonces... el arte también es un campo a construir, el arte también es un campo a disgregar. Porque el arte para mí, por lo menos, primero, es un consumo cultural, es una manifestación de la cultura que genera identidad. Pero también es un factor social más, ¿no? Es como tranquilamente lo podríamos catalogar dentro de las ciencias sociales, para mí, por ejemplo. Eso es otra cosa que podríamos debatir. Entonces, está buenísimo que empecemos a pensar todas estas cosas que fuimos aprendiendo, que empecemos a pensar por qué tiene un lugar tan relegado, por qué es tan limitado a veces. Y no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, no estoy diciendo que todos los artistas sean elitistas, no estoy diciendo que no haya otro tipo de artistas, digo cómo se lo ve o cómo se lo trata, ¿no? Cuando me refiero a los artistas hombres blancos heterosexuales, europocentristas, estoy hablando de los que todos conocemos. No estoy hablando de que no haya artistas mujeres. De hecho, hay 1 millón, pero la historia se ha encargado de esconderlas. Entonces también podemos pensar con ese concepto a cuántos, ¿no? Con esta clasificación de arte y artesano, pensando el arte como por encima de la artesanía, ¿cuántos artesanos hemos dejado en el camino? ¿No? Con accionares relevantes, importantes, ¿no? Y con ese concepto también, ¿cuántos artistas han sido menospreciados por el campo del arte por no ser suficientes técnicamente? ¿No? Como... estamos rodeados de imágenes todo el tiempo. ¿Es necesario que responda a una técnica? ¿No? Con respecto a las arpilleras, se le critica la figuración. ¿Es necesario? Si vos entendés lo que te están diciendo, si te llega de la misma manera, si tiene una carga potentísima de colectivo, ¿es necesario que se critique su forma? Digo, cuando lograron lo que no ha logrado otro tipo de cosas, como el periodismo, digo, que han logrado transmitir hechos históricos aberrantes de los cuales nadie sabía y hoy sabemos por las arpilleras. Es como, me parece como... nada, eso, es como una pregunta para responderse al infinito, tal vez. Yo creo que hasta acá los voy a dejar con todas estas preguntas, con todas estas cosas que me pasan a mí por la cabeza. Pueden compartirlas como pueden que no, y está todo bien, nadie se va a enojar acá. Y también me parece que es un poco pensar en voz alta y empezar a debatir y empezar a cuestionar y empezar a charlar estos temas de la cultura. Porque también es parte de la historia y es parte de un proceso social. Entonces, también es necesario cuestionarla.
Hasta acá el podcast de hoy. Por favor, busquen imágenes de las arpilleras. Se los imploro que busquen imágenes de las arpilleras. Es increíble lo que lograron. Es increíble hoy en día lo que siguen moviendo. No sé si tienen redes sociales activas. No chequeé. Pero sí sé que están en constante movimiento. Sé que se han multiplicado en todos lados. Y nada, eso, busquen imágenes de las arpilleras, probablemente les salgan de todos lados, no solo de Chile. Nada, conózcanlas y por favor nos contactamos por el Instagram. Si están escuchando esto desde el futuro también, o sea, no es necesario que... este es el chiste de los podcasts, que los puedan escuchar cuando quieran. Tienen un montón de episodios para escuchar. De hecho, en YouTube y en Spotify tienen una lista de reproducción con todos los podcasts. Y si están escuchando esto del futuro, también me pueden hablar y decir: hola, vengo del podcast de tal, para ponerme en contexto, por favor. Opino esto, la verdad la flasheaste, qué bien, o habla de este tema, también me pueden pedir temas, yo recumplo con los temas que me fueron pidiendo. Hasta ahora creo que no debo ninguno. Pero nada, eso. Nos hablamos por ahí, que me encanta que tengamos algún tipo de feedback. Nos encontramos en la próxima edición. Gracias por acompañarme, por bancarme, por escucharme y por compartir el podcast. Nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.